Nosotros a nivel judicial, cuando tú enfocas esto, claro, tú no te tiras a la piscina sin agua. Tienes que procurar que haya agua para que no te pegues un leñazo contra el suelo, ¿no? Y Entonces, para que vosotros podáis intervenir, también os tienen que dejar desde el punto de vista de las comunicaciones. O sea, ¿tú has conseguido ahora mismo que aprueben 2 sentencias? sí, lo único, exacto, pero ahí voy, ¿no? La sentencia es el resultado final de una estrategia meditada y pensada. Es un resultado que tú ves, ¿no? Mira, oiga, aquí tenga usted el plato de la cena. Pero antes había un cocinero preparando ese plato, ¿cómo hacerlo? Pues nosotros es un poco lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué nos hemos encontrado? Nosotros hemos tenido que luchar contra viento y marea porque a nivel de toda la sociedad lo que había era un aire de negacionismo absoluto, y entendido como el negacionismo de que tú no puedes ser que los efectos secundarios que tú dices que tienes sean de una vacuna. Y hemos tenido que luchar contra las posiciones de las administraciones públicas, la posición del Gobierno, la posición del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad a día de hoy continúa negando los efectos secundarios de la vacuna de la COVID. Solamente, te diría yo, un 3% se le reconoce. Y se le reconoce cuando aparece alguien con un tromboembolismo que sí que está en el prospecto de AstraZeneca. Pero cuando te apartas de eso, Cuando sale un turbocáncer, cuando no. hablas de todas las patologías que antes yo he descrito, que me dejaba evidentemente los trombos o los problemas de menstruación o los problemas que han tenido miles de mujeres, porque son miles, entonces eso no está reconocido el efecto de causalidad. Entonces hemos tenido que luchar contra eso, la desinformación, los medios de comunicación. Tú no podías hablarlo como ahora esperemos que no se censure, pero vaya, hablar de efectos secundarios de la vacuna era como herejía, si estuvieran matando a alguien. Herejía, a la hoguera, como el programa, tal cual, a la hoguera. tal cual. Entonces tú no podías hablar de eso, por lo tanto tenías que canalizarlo como esa defensa a través de la parte médica. La parte médica ha sido lo esencial para poder tumbar todos esos muros que hemos tenido. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues primero, relación de causalidad, en base a la temporalidad. Yo hoy me he vacunado y yo ayer no tenía nada de lo que hoy tengo. Muy fácil de entender esto, ¿no? Partiendo de algo muy lógico, tú desarrollas tu hilo conductor. Entonces, esas patologías que de repente aparecen, ¿vale?, en donde además puedes tener el apoyo de algún médico que te dice, oye, primero la palabra refiere el paciente postvacunal. Después el refiere resulta que evoluciona a más. Y el evoluciona a más es que el médico ya se acaba de creer que, oye, que quizás sí, ¿no? Pero esto, en petit comité, nadie se entera. El paciente, el cliente, vaya, nosotros y a lo mejor un médico con ayuda. Porque tabú absolutamente, ni en redes sociales. Mira, sabes perfectamente que yo llevo un modelo de contenido, llevo todo el tema de Meta, y a mí me explican que nosotros en la época de pandemia teníamos prohibido absolutamente hablar de los efectos secundarios de la vacunación. No solamente me lo han dicho, sino que además las policies que tenían, yo las tengo. O sea, no es que sea una cosa subjetiva. Objetivamente las tengo escritas. Entonces, tú hablas yo sé mucho de la parte judicial, aquí vosotros sabéis más de la parte de esferas hacia arriba, pero hazte la siguiente pregunta. Si tenemos todos estos problemas para poderlo hablar, las instituciones públicas que están abajo, muy abajo, no hablan y va subiendo, debajo hay el gobierno, por encima o al lado tenemos las farmacéuticas. ¿De quién son propiedad las farmacéuticas? De los grandes fondos de inversión. ¿De quién son propiedad las redes sociales? De los bancos, de los grandes fondos de inversión, de los mismos. Entonces te das cuenta de eso. ¿Ha habido un cambio de poder en las redes sociales? Total. Por lo que actualmente tenemos algo más de libertad a la hora de hablar de estas cuestiones. Bueno, yo ahora pongo COVID, pongo vacuna en mi perfil y a mí no me pasa nada. Y antes lo ponía, yo creo que en 0,4 segundos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido una cosa en este sentido. Por una parte, la llegada de Elon Musk, que ha revolucionado, que yo nunca me he fiado de Elon Musk, nunca. Yo tampoco. Nunca en la vida, efectivamente. Tengo un libro, Los dueños del planeta, donde explico por qué no me fío de él, ¿no? Entre otras cosas por su Neuralink y todas estas historias, y porque los medios de comunicación no pueden estar en manos de magnates.
ni en manos de ninguna corporación. Los medios de comunicación tienen que estar en manos del periodista, sin ningún condicionamiento ni político ni económico, y ese es el problema, que los medios de comunicación tienen dueños y que son al mismo tiempo dueños de la farmacéutica, dueños de las industrias militares, de la alimentación, de las semillas, de la agricultura. Ese es el problema, que lo utilizan como arma psíquica para obtener un objetivo. Y el objetivo en ese momento era que no hubiese debate, que aquellos que abrimos la boca fuésemos cancelados, fuésemos insultados, fuésemos desplazados del espacio de comunicación que nos pertenece a todos, por derecho y por ley. Y cuando continúo con Elon Musk, cuando llega Elon Musk, revoluciona y empieza a sacar los archivos de entonces Twitter, ¿no? Entonces empieza a salir ahí algo muy interesante. Y es que el FBI, el gobierno de Biden, la Organización Mundial de la Salud, había pagado perfiles falsos de médicos, perfiles falsos, ya no solamente periodistas con nombre y apellido, sino que la estrategia de comunicación, la campaña de desinformación la estaban realizando ellos a través de perfiles falsos que se viralizaban, supuestos médicos que nos aconsejaban que nos teníamos que poner la vacuna. Digo la vacuna porque ellos decían vacuna, claro, la pócima mágica. Y todo, también como la OMS, creo que lo escribo en mi libro La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, aporto el documento de cómo la OMS había seleccionado a influencers para pagarles O sea que cuando sale la actriz de moda, o sale la presentadora de moda, o sale Belén Esteban diciendo que te vacune y la gente, bien, si lo ha dicho ella, eso está pagado. Señores, a esas señoras le han pagado para que diga eso. Es una campaña de publicidad. Entonces todos, aparte de los perfiles falsos, todos se convirtieron, los periodistas, los cantantes, se convirtieron en comerciantes de muerte. Y tienen que tenerlo en su conciencia porque es la verdad. De hecho, esto que hablabas de que les pagaban, recuerdo la comparecencia que hizo Joan Ramón Laporte, uno de los fundadores de la Agencia Española de Medicamentos aquí, que fue muy crítico. Vaya, una persona que no le puedes decir, no la puedes negar de lo que explica porque sabe lo que no está escrito a nivel farmacológico. Dijo, al inicio de su comparecencia, primero de todo quiero dejar muy claro que no tengo conflicto de interés. ¿Qué es el tema? Entonces, para que tú puedas ser una autoridad en la materia que sea, y además con una repercusión tan importante, lo primero que tiene que haber es que no haya conflicto de interés. Ha comentado un periodista, a ver, si le preguntásemos qué conflictos de interés tiene, probablemente tendría que callar la boca porque no lo podrá negar. Lo mismo con cualquier otra persona que han salido en redes sociales diciendo lo que han dicho. Al final, la que se ha generado la cultura del miedo, ni más ni menos. Tú te vacunabas porque, evidentemente yo ya siempre he dicho que no estoy vacunado, pero la gente se vacunaba, mucha gente por miedo. A perder el trabajo, por presión, por coacción, y eso es denunciable. Exacto. Vosotros que sois abogados, eso es. ¿Os acordáis de que se filtró o salió una noticia en un momento dado de la que nunca más se volvió a hablar? De que había una investigación abierta por la policía de unas 2.000 personas que habrían utilizado el pasaporte vacunal falso. Aprovecharon aquella noticia para echarle a la pobre, porque yo la recuerdo como pobre, que se comió todo el marrón, que era una actriz, y luego al director de una industria farmacéutica española. Se les señalaba a ellos porque habrían falsificado el documento del pasaporte COVID, pero se dijo que había 2.000 personas más, entre las que había presentadores, políticos, actrices, responsables, que habrían falsificado este documento y por lo tanto no estarían vacunados, pero habrían participado de alguna manera en algunos casos en esas campañas de las que habla Cristina. Y aquí yo quiero hacer una puntualización, porque para evitar que alguien pueda equivocar, lo que ha dicho Cristina de que Belén Esteban se vacunaba no significa que a ella directamente a lo mejor le hayan pagado, pero sí al programa, sí a la cadena, sí al entorno, que lo que hacía era facilitar que sus participantes, sus presentadores y demás, porque muchas veces la gente ha colaborado para mantenerse trabajando en ese programa. A otros directamente nos quitaron trabajo para que no habláramos de esto, por supuesto, se nos puso la etiqueta de conspiradores. Ahora voy a hablarte de otro elemento en la mesa que es muy importante y Cristina sabe mucho de esto. Se nos llamó prorrusas, que esta es una de las acusaciones gordas que Cristina y yo tenemos. Y ahora te voy a explicar de dónde viene esto, porque es muy importante hablar de la guerra en Ucrania y de dónde fue Rusia en la primera fase de la entrada, y esto es muy importante que la gente lo sepa.
lo que está pasando en Ucrania, aparte de muchas otras cosas, de muchos intereses que tienen que ver con gas, con tierras y demás, los primeros puntos en los que entró el ejército de Ucrania, en la versión ucraniana, en esa operación especial militar, en la versión europea, la invasión de Rusia, fueron fundamentalmente biolaboratorios ucranianos financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y esto es una información oficial. Entraron allí porque ellos tenían la sospecha, y luego de alguna manera lo fueron corroborando con informes oficiales, de que en territorio ucraniano se estaban llevando a cabo experimentos como el de la ganancia de función en Wuhan, y denunciaron ante el órgano de seguridad de Naciones Unidas un señor que ha sido recientemente asesinado, el general fundamental que llevaba estas incursiones militares, porque denunciaban que en estos laboratorios Ucrania era tierra de nadie, en el sentido de que no se somete a la normativa europea. Por eso muchas industrias farmacéuticas potentes tienen sedes allí, porque allí no se tienen que someter a lo que sí se tienen que someter en Europa a nivel de tener que cumplir con requisitos, y allí se estaban desarrollando en esos biolaboratorios supuestos experimentos que tenían que ver con lo que ha dicho Cristina antes, experimentos bacteriológicos que afectarían a la población dependiendo de cuestiones genéticas, raciales. Y esto ha sido denunciado por el gobierno de Rusia, pero claro, cuando lo hemos comentado y lo hemos dado y en información oficial, se tapa todo diciendo que es que estamos al servicio del Kremlin y que cobramos del Kremlin una serie de burradas que todavía tenemos pendientes poner alguna denuncia al diario El Mundo, y lo digo así, por difamación, calumnias y actos muy graves contra personas con nombres y apellidos acusándonos de falsedades terribles, cuando lo que había de fondo era esto. Y esto te lo voy a enganchar con otra cosa interesante. Pfizer Gate, que es lo que tiene la señora von der Leyen sentada ahora mismo ante la justicia por no haber publicado toda la información de esos contratos que se firmó en nombre de los Estados miembros sin estar legitimada para ello, saltándose las normas de la Unión Europea, dicho en un informe del Tribunal de Cuentas Público de la Unión Europea, dicho por la defensora del ciudadano europeo, pero de esto como no se puede hablar en este país, porque hasta que no reventaron los verificadores Meta, Facebook y demás, esto eran bulos y desinformación, cuando está demostrado, esta señora estaba mensajeándose con un señor que se llama Bourla, que es el CEO de la compañía Pfizer. A estas alturas del día, donde hoy estamos viendo lo que estamos viendo que está pasando a nivel mundial, alguien igual ata algún cabo con lo que acabo de decir, porque a este señor se le da el premio Nobel del área sionista de la ciencia. Porque cuando estábamos hablando de poderes, esto ya no es solo una cuestión de Pfizer, marcas, BlackRock, Vanguard. No, es que por encima de eso hay otra capa más de poder. Y dentro de la capa más de poder, que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con gobiernos, que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, hay un entramado muy potente que tiene que ver con unas redes muy concretas. Y ojo, que no he dicho judaísmo, he dicho sionismo, que la gente lo confunde y lo confunde interesadamente. Y no es lo mismo el sionismo que el judaísmo. Y para eso, y que el semitismo. Están mezclando también estos conceptos para que se diluya toda esta movida. Pero es muy interesante poner el foco ahí, porque ahí los hilos se entienden claramente de dónde vienen, y cuando uno ve el número de los paneles y las relaciones que tiene con ello, empieza a hacerse un mapa para entender claramente qué es lo que puede estar pasando aquí. Yo quería apuntar muy interesante, estupendo haber recordado eso, porque es básico. O sea, en Ucrania están haciendo experimentos de todo tipo con seres humanos prohibidos por códigos internacionales, legislativos, están prohibidos y se han hecho. Y los americanos, los estadounidenses, los rusos, lo sacaron, pero con nombres y apellidos. O sea, la fotografía, la inscripción, nombres y apellidos eran académicos estadounidenses, eran biólogos y farmacéuticos estadounidenses que trabajaban para la industria armamentística estadounidense. O sea, es un arma de guerra, efectivamente. Esto que está ocurriendo es un arma biológica. ¿Quién crees que llegó el primero a la reunión Bilderberg de Suecia este año? Bourla. Albert Bourla, el CEO de Pfizer, que ya estuvo el año pasado aquí en Madrid hablando, en la reunión Bilderberg, que Marisa y yo estuvimos cubriéndola en la puerta, que la policía no nos dejó trabajar, vulnerando el artículo 20 de la Constitución. O sea, la policía, que es la que tiene que garantizar que yo como periodista pueda informar, nos perseguía, nos levantaba del banco, ahora ponte aquí, ahora ponte allí, no, ahora mejor allí. Eso fue el domingo, que fue muy gordo también, porque yo sospecho que la comitiva gorda, como hablaban ellos
no, es que ahora viene la comitiva gorda. La comitiva gorda era la de Pedro Sánchez. Por supuestísimo que era. Por supuestísimo que nos hizo la vida imposible cuando él entró y cuando salió. Y que también vimos, tú estabas conmigo, al rey Felipe VI de España en reuniones donde se habla de geoingeniería, como fue el año pasado, de guerras climáticas, de armas climáticas y de armas biológicas. Y eso pasó el año pasado aquí, mientras se celebraba en el Bernabéu, con una gran pantalla, la retransmisión de la final de la Champions, y 2 días antes había habido 2 conciertos de Taylor Swift. O sea, teníamos al circo romano para entretener al pueblo, al circo, mientras allí estaba yo, de periodista española, alguno que pasó por allí un momento para decir, hola, aquí está el Club Bilderberg, hasta luego, Luca. que fue así, que fue la verdad. Los senadores haciendo las leyes y haciendo las guerras y el circo para el pueblo.